Estimados estudiantes, quiero compartir ahora con ustedes el tema propiedad fundamental de las proporciones, siempre siguiendo en este estudio de lo que es la aritmética. Y vamos a conocer primero sobre la propiedad fundamental de las proporciones, que es un tema bastante importante dentro de lo que son las proporciones. Entonces, esta es como, digamos, una regla eh, en donde nosotros podemos determinar que en toda proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros multiplicamos en forma cruzada los extremos, en este ejemplo que tengo acá sería 8 por 6, y si multiplico también los medios, que serían 4 y 12, me va a dar el mismo resultado. De esa manera se resume esta propiedad fundamental de las proporciones. Si no nos da el mismo resultado u obtenemos una igualdad, significa que entonces no estaríamos hablando de una proporción. Esta proporción, recordemos, se lee 8 es a 4 como 12 es a 6. Entonces, al multiplicarlo en forma cruzada, obtenemos el mismo resultado. En eso se resume lo que es la propiedad fundamental de las proporciones. Ahora, veámoslo con otro ejemplo. Acá nos resalta el hecho de que en una proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios, que es lo mismo que estaba explicando anteriormente. Y veamos acá que se simboliza de forma cruzada y efectivamente vemos que los resultados pues son los mismos. En esta proporción 1 es a 90 como 2 es a 180, obtenemos el mismo resultado. Lo mismo sucede en este segundo ejemplo en donde tenemos 1 es a 90 como 5 es a 450. Vemos que la primera razón se mantiene y la segunda cambia. Sin embargo, como cambia de manera proporcional, entonces se obtiene el mismo resultado al multiplicar los productos cruzados. Veamos ahora cómo esta propiedad se aplica dentro de lo que es la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Hay dos clases de proporcionalidad. La directa es aquella que cuando nosotros comparamos dos cantidades, las dos van a aumentar. O también que cuando comparamos dos cantidades, las dos disminuyen. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de una proporcionalidad directa. Acá, por ejemplo, nos dice, gasté 18 pesos comprando 3 panes. ¿Cuánto pagaré por 5, 12 y 14 panes? Bueno, entonces, acá utilizamos las variables y, va a ser la cantidad a pagar. Y luego x es la cantidad de panes. Entonces, y será lo que voy a pagar porque depende del número de panes que compre. Eso es dependiente. Aquí la variable dependiente es y la variable independiente es x. Entonces, de esa manera obtenemos la constante de proporcionalidad, que en este caso sería k es igual a 18 es a 3. Y cuando nosotros dividimos eso, 18 dentro de 3 nos da 6. Eso nos da el precio de un pan. Entonces, un pan vale 6. Bueno, si un pan vale 6, entonces ahora vamos a sustituir acá para determinar los valores de y. Y para poder hallar los valores de y, vamos a aplicar esta fórmula que nos dice y es igual a k por x. Entonces, ya vimos que x es el precio de los panes y k es el número posible de los que se podrían comprar, ¿verdad? Entonces, acá tenemos en este sentido que K es igual a 6 y entonces multiplicamos 6 por 5, en este caso para comprar 5 panes, 6 por 5 serían 30. Si queremos comprar 12 panes, entonces multiplicamos 6 por 12, nos da 72. Y si queremos comprar 14, pues vamos a multiplicar 6 por 14 y nos da 84. Entonces vemos acá que a más panes compramos, más pagamos, ¿sí? Y esa es una proporcionalidad directa, porque estamos viendo que las dos magnitudes aumentan. Entonces, a eso se refiere que es una proporcionalidad directa. Veamos ahora, siempre sobre este tema de proporcionalidad. En la proporcionalidad directa se aplica sobre todo en lo que es la regla de 3 directa.
y ahí las relaciones de proporcionalidad directa pueden expresarse como una regla de 3. Ahora, ¿por qué se le llama regla de 3? Aunque esto lo vamos a ver en otro video tutorial. Se le llama así porque aparecen 3 datos y tenemos que hallar un cuarto dato. Ese cuarto dato es desconocido. Entonces, como una igualdad entre dos fracciones de manera que las cantidades que se refieren a la misma magnitud ocupen el mismo lugar. Ahora, veamos este ejemplo. Dice, si 6 latas de refresco cuestan $3, ¿cuánto cuestan 48 latas? Entonces, lo planteamos como una proporción indicando 3 es a 6 como X es a 48, porque aquí estamos viendo que entonces 3 es a 6. ¿Por qué? Porque estamos indicando acá que 3, en este caso, podrían ser dólares, 3 pesos, 3 quetzales, cuestan 6 latas. Pero ahora nosotros queremos averiguar si pagamos si compramos 48 latas de ese mismo refresco, ¿cuánto vamos a pagar? Entonces, se aplica de esta manera. Veamos, por favor, de que si acá en la parte de arriba, digamos, en los antecedentes, estamos colocando el, el precio, y entonces en los consecuentes vamos a colocar el número de latas. Eso tiene que ir en ese orden. No podemos alterar y ahora multiplicamos en forma cruzada para hallar el valor de X, multiplicando 3 por 48 y eso nos da 144 y eso lo dividimos dentro de 6 para que nos dé el valor de 24. Entonces, vemos acá que la relación es realmente directa porque a más que compremos, más vamos a pagar. Pero en este caso vamos a comprar menos. Vamos a comprar menos y entonces vamos a pagar menos también. Entonces, significa que las dos magnitudes también disminuyen y eso nos habla de una proporcionalidad directa. Veamos ahora lo que es la proporcionalidad inversa. En la proporcionalidad inversa sucede todo lo contrario que vimos en la directa. Ahí ocurre de que cuando una cantidad aumenta, la otra disminuye. O también puede ocurrir de que cuando una aumenta, la otra disminuye, o bien que si una disminuye, entonces la otra aumenta. Es decir, que siempre van a ser contrarias. Veamos este ejemplo. Dice, si 4 personas pintan un edificio en 6 días, ¿cuánto tardarán en pintarlo 8 personas? Veamos. Entonces, al principio tenemos 4 personas haciendo un trabajo de pintar un edificio. Ellos se tardan 6 días, pero si en lugar de existir 4 personas haciendo ese trabajo, entonces se contratan a otras 4 y hay en total 8 personas. Entonces, por lógica, sabemos que se van a tardar menos días porque el trabajo lo van a hacer más rápido, porque lo van a hacer entre más personas, se van a dividir el trabajo, eso significa que van a terminar antes. Entonces, si al principio 4 personas tardan 6 días, ahora vamos a averiguar cuánto se van a tardar ya viendo el doble de personas. Entonces, obtenemos acá que la constante de proporcionalidad K va a ser 6 por 4, que en este caso es igual a 24. Entonces, vamos a sustituir en Y para obtener cuál es el número de días que se van a tardar. Bueno, entonces tenemos 24 dividido dentro de 8 nos da igual a 3. Entonces quiere decir que 8 personas van a tardar 3 días y es lógico, ¿verdad? Porque si 4 se tardaban 6, pues habiendo el doble de personas se van a tardar menos tiempo, o sea, en este caso la mitad de días. Entonces vemos acá que es una proporcionalidad inversa porque entre más personas trabajan, menos tiempo se tardan en realizar el trabajo, en este caso, de pintado de un edificio. Entonces, a eso es a lo que le llamamos proporcionalidad inversa. Veamos ahora en nuestro tablero electrónico este ejemplo y nos dice calcular el término desconocido de una proporción. Bien, ahora pasamos a algo que tiene mucha relación. Vimos primero la propiedad fundamental de las proporciones, las dos clases de magnitudes, directa e inversa, y ahora traemos ese contenido a cómo hallar un término desconocido en una proporción. Ese término desconocido puede ser un extremo, cualquiera de los dos, o un medio, igual cualquiera de los dos. Y acá también relacionamos lo que es la regla de 3. O sea, estos temas tienen bastante relación entre sí y casi que se utilizan las mismas estrategias para poder resolverlo. Entonces, ahora,
tenemos esta proporción, 5 es a x como 3 es a 6. ¿Cómo podemos hallar el valor de x? Ya dijimos que siempre la multiplicación cruzada nos va a dar la idea, lo de la propiedad fundamental de las proporciones. Entonces quiere decir que si yo tengo los dos extremos, multiplico los dos extremos y divido dentro del medio único o el medio conocido. Ahora, ¿qué pasa si tengo los dos medios? Pues multiplico los dos medios y divido dentro del extremo conocido. Entonces, siempre voy a multiplicar los dos que están. O multiplico los dos medios o multiplico los dos extremos, dependiendo de qué se me va a dar. Entonces acá, para hallar el valor de x, digo 5 por 6 partido 3. Y entonces 5 por 6 me da 30. Cuando divido dentro de 3 es igual a 10. Entonces significa que x es igual a 10. De esa manera, entonces, la proporción quedaría 5 es a 10 como 3 es a 6. Y lo cual nos daría, o sea, si comprobamos, 10 por 3 nos da 30, 5 por 6 nos da 30. Efectivamente, entonces sí, x vale 10. Muy bien, yo espero que estos ejemplos les ayuden a ustedes y les pido por favor que ustedes practiquen en casa y que les animo a desarrollar también sus habilidades numéricas resolviendo estos ejercicios que propongo a continuación, que son realmente pues iguales a los que planteamos en los ejemplos. Acá en este caso tendríamos que hallar un extremo igual acá, y acá tendríamos que hallar un medio, acá un extremo y acá un medio. Entonces, espero que les vaya bien en estos ejercicios y que ustedes puedan hallar el resultado de los mismos. Muy bien, entonces de esa manera compartimos con ustedes y esperamos que nos veamos en el siguiente video de esta serie. Hasta la próxima.